Ya puse a grabar, así que... Ujú. Bueno, siguiendo con el tema de optimización y recordando un poquito lo que vimos la clase pasada, uno de los modelos que dijimos que era el más utilizado era que se llamaba modelo de programación lineal. ¿Qué característica tenía el modelo de programación lineal o de un problema de optimización? Porque se llama modelo de programación lineal. ¿Cómo? No escuché si estaban hablando. Bueno, ¿cómo son las funciones de un modelo de programación lineal? ¿Por qué recibe ese nombre? ¿Qué tipo de funciones son? Acuérdense que tenemos una función objetivo y funciones que representan las restricciones. Para que ese problema sea caracterizado o englobado dentro del grupo de programación lineal, tenía que cumplirse la condición de que todas las funciones sean funciones lineales. Eso hace que sea un modelo fácil de crear, fácil de resolver, fácil de analizar e interpretar también. El escribir el modelo matemático se hace bastante automático. Tiene la ventaja de que se han creado y es posible resolver modelos de hasta 1000 variables, o sea, modelos muy grandes. Y los métodos de resolución de los modelos de programación lineal son básicamente dos. El método gráfico, que solamente se puede utilizar cuando tengamos dos variables, y el método simplex, que es para el caso de que tengamos más de dos variables, entonces ya no lo podemos representar gráficamente. Y por supuesto, también existen softwares que nos permiten resolver esto. Bueno, esto ya vimos, las ventajas que tienen los modelos de programación lineal, que nos permiten entender fácilmente la realidad que estamos representando. Habíamos planteado el problema siguiente de la química nodo, que tenía dos productos y tenía básicamente problemas en tres sectores de la fábrica, en tres cuellos de botella, donde existía un tiempo limitado. Y que, por lo tanto, digamos, el problema en sí consistía en ver cómo se diagramaba la producción de manera de poder fabricar el máximo posible, o de manera de ver cuánto de cada plaguicida se fabricaba para obtener la máxima ganancia. Bueno, teniendo en cuenta eso, bueno, habíamos visto los pasos para llegar a escribir el modelo de programación lineal. El primero era comprender el problema, o sea, entender bien cuál es el objetivo. En este caso el objetivo es ver cuántos litros de plaguicida familiar hay que fabricar, cuántos litros de plaguicida industrial hay que fabricar, identificar las variables, o sea, qué es lo que vamos a modificar de nuestro problema. En este caso es cuánto se fabrica de cada uno, cómo expresamos la función objetivo, que en este caso era un beneficio económico. Entonces tengo que ver cómo escribo esa función objetivo en función de estas variables para que me exprese un beneficio económico.
luego que formular las restricciones, o sea, sé que no puedo fabricar indefinidamente todos los litros que quiero porque estoy limitada con el tiempo en cada área. Bueno, y el paso siguiente es identificar los límites superior e inferior de las variables. Eso quiere decir que si mi variable puede tener números negativos, por ejemplo. En este caso, como mi variable me representa litros de plaguicida, la solución no puede tener un valor negativo. Bueno. Resumiendo, estos eran los datos del problema. Decía que el plaguicida familiar requería 30 minutos en el sector mezcla, 50 minutos en el sector de filtrado y 12 minutos en el sector de envasado. El plaguicida industrial requería 60 minutos en el sector de mezcla, 250 en el sector de filtrado y 12 en el sector de envasado. Pero en cada uno de los sectores solamente tengo una cantidad de tiempo disponible, estoy limitada a que en el sector mezcla solamente se pueden utilizar 900 minutos, en el sector filtrado solamente 3000 y en el sector de envasado 300. Bueno, después tenía los beneficios, el beneficio que me aportaba cada uno de estos plaguicidas, y entonces con estos datos tengo que plantear mi modelo matemático. ¿Alguien se acuerda cómo quedaba el modelo matemático? En este caso, ¿cuáles eran las variables de mi problema? Lo dijimos recién. ¿Qué es lo que yo voy a modificar acá? O sea, ¿qué se puede modificar? La cantidad que se producía de cada plaguicida. Ajá, entonces iba a tener una variable 1, que eran los litros del plaguicida familiar, y X2, que eran los litros del plaguicida industrial. Bueno, ¿cómo podía plantear cuál era el objetivo de este problema? Obtener el máximo beneficio. Entonces, ¿cómo planteaba esa función objetivo? Recuerdan que les dije que generalmente los representaba con una letra Z. En esa función objetivo tienen que estar involucradas estas variables. Entonces, ¿cómo represento el beneficio económico matemáticamente? Era el plaguicida 1 por el beneficio del plaguicida 1 más la cantidad de plaguicida 2 por el beneficio del plaguicida Más el beneficio que produce serían los pesos por litro que gano con cada plaguicida, claro, por la cantidad de litros que voy a producir de ese plaguicida. Y eso tengo que tratar de que sea el valor máximo posible. Pero yo no puedo fabricar todo lo que quiero de cada uno. O sea, si pudiera fabricar ilimitadamente, cada vez cuanto más produzco, más ganancia tengo. Pero no puedo hacerlo porque estoy limitado de acuerdo a los tiempos disponibles en cada sector. Entonces, ese problema va a estar sujeto a restricciones. La primera restricción está en el sector mezcla, donde solamente puedo ocupar 900 minutos. Entonces, ¿cómo puedo escribir o representar matemáticamente esta restricción, la que tengo en el sector mezcla, en función de estas variables, X1 y X2? ¿Cómo podría plantear matemáticamente esa restricción? Podría ser el tiempo por el plaguicida familiar más el tiempo de vuelta por el plaguicida industrial. Entonces,
¿Cómo me quedaría acá? 30x1 más 60x2 30x1 menor o igual a 900. tiene que ser, o sea, el tiempo, entonces sería los minutos por litro que me implica fabricar cada litro de plaguicida familiar. 60 son los minutos que implica fabricar cada litro de plaguicida industrial. Y eso tiene que ser menor o igual a 900. Entonces, ahí me quedó planteado matemáticamente mi primera restricción. De la misma manera voy a plantear la restricción 2, que es la referida al sector de filtrado, y la restricción 3, que es la referida al sector envasado. Ahora, es que ya tenía escrito. Entonces, restricción 2, me quedaría 50x1 más 250x2 menor o igual a 3000. Y lo mismo después con la restricción 3. Ahora, ¿cómo podía representar, solucionar hallar la solución de ese problema? Una, como tengo solamente dos variables, una de las formas era hacerlo gráficamente. Bueno, este es un ejemplo, no es justo la solución a ese problema, pero ¿en qué consiste la resolución gráfica? En representar en uno de los ejes una de las variables, en el otro eje la otra variable. Y hago la recta que representa cada una de las restricciones. O sea, si la restricción 1 era 30x1 más 60x2, voy a poner 900, bueno, y planteo los dos puntos, o sea, la recta que me representa esa restricción. Y me va a quedar la restricción 1, la restricción 2, la restricción 3. Como son restricciones de desigualdad, la restricción, si esta fuera la restricción 1 me decía que eran todos los puntos menores o iguales a 900. Por lo tanto, la restricción 1 sería todo este sector, o sea, todos los puntos en los que como resultado sea menor o igual a 900. Para la restricción 2, tendría que considerar toda esta área, la que está por debajo de la restricción 2, ¿verdad? Y para la restricción 3 sería toda esta que está acá. Ahora, va a haber solamente una parte donde se cumplan simultáneamente las tres restricciones. O sea, va a ser el sector de intersección de esas tres zonas. Esa sección donde se intersectan las soluciones de las tres restricciones es lo que se llama región factible. ¿Qué significa? Que cualquier punto dentro de esa región es una solución a mi problema. Cualquier punto cumple con todos los requisitos de mi modelo matemático. Sin embargo, esto es un problema de optimización, o sea, yo no busco cualquier solución, yo busco la mejor solución. Entonces, tengo que ver de todas estas infinitas soluciones cuál es la mejor solución. Y entonces, para encontrar cuál era la mejor solución, había dos metodologías. Una es asignarle un valor a la función objetivo. Por ejemplo, en este caso, mi función objetivo era 3x1 más 4x2, y había dicho que eso era igual a un máximo. Lo que hago es le asigno un valor, por ejemplo, 20. Entonces, le asigno un valor, trazo una recta. Supónganse que esta es la recta para z igual a 20. Luego le asigno otro valor, 40. Un valor más grande, porque lo que yo estoy buscando es maximizar. Y voy a ver que
la recta que representa z con este valor máximo es esta que está acá, por ejemplo. Z igual a 40, o una que está acá. Entonces, veo que si yo desplazo paralelamente esa recta en este sentido, porque va aumentando en este sentido, voy a encontrar una solución cada vez mejor. Entonces, una de las formas de encontrar la solución a ese problema es trazar la recta Z y desplazarla paralelamente hasta que encuentre cuál es el último punto el último punto de la región factible que yo toco con esa recta que voy desplazando. Fíjense que si yo voy desplazando, voy a ir subiendo, y el último punto en el que puedo tocar la región factible es esta. Por lo tanto, ese vértice que corresponde al punto XY, vamos a poner XJ, ese punto es la solución óptima. O sea, ese valor de XY y este valor de XJ son las soluciones, son los valores de X que van a hacer que mi Z sea máximo. La otra forma es ver cuáles son las coordenadas de cada uno de los vértices que tenga en mi región factible, y con esas coordenadas, o sea, con esos valores de X1 y X2, calcular los Z. Aquel que me dé el máximo valor de Z va a ser la solución. Entonces, supongamos que este sea el valor con el que obtengo el Z máximo, entonces este va a ser la solución óptima. Este es el valor de X óptimo y este es el valor de X óptimo. ¿Tá? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en un vértice? ¿Qué pasa si yo estoy, por ejemplo, en este vértice y esta es restricción 1, esta es restricción 2 y esta es restricción 3? ¿Qué pasa con la desigualdad cada vez que yo considero un punto sobre esta recta? Por ejemplo, la desigualdad de la restricción 1 que era menor o igual a un valor. Si yo considero un punto sobre la recta, esta desigualdad, ¿en qué se va a convertir? En una igualdad. En igualdad. En lugar de ser menor a 900, va a ser justo los valores que sean igual a 900. ¿Qué quiere decir eso? Que con cualquier punto sobre esa recta, yo estoy ocupando todo el tiempo que tengo disponible en este sector. Si en el vértice se cruza la restricción 3 y la restricción 2, ¿qué significa? Que ocupé todo el tiempo disponible que tenía en el sector 3 y todo el tiempo disponible que tenía en el sector 2. O sea, no tengo ningún desperdicio. Ocupé lo máximo posible. Por lo tanto, siempre que yo esté en un vértice, significa que al menos una de las restricciones las ocupé al máximo. Ocupé el máximo del recurso, no desperdicié nada. Si en cambio yo considero un punto que está acá dentro de esta región, ¿qué significa? Que todavía tengo tiempo disponible en el sector 1, que todavía tengo tiempo disponible en el sector 2, que todavía tengo tiempo disponible en el sector 3. O sea, estoy desperdiciando algo que lo podría ocupar para producir más. Entonces, por eso, uno de los criterios para encontrar la solución óptima es buscar
siempre en un vértice, porque eso me implica que estoy ocupando el máximo de al menos 2 recursos. Si estoy acá, bueno, ocuparé solamente el máximo de 1, pero por lo menos 1 estoy gastando totalmente. Bueno, también, obviamente existen software que me permiten resolver los modelos de programación lineal y modelos de programación no lineal. Hay muchos que pueden encontrar en línea, que son gratuitos. Después yo les voy a subir, también me olvidé, un tutorial de uno que se obtiene en forma gratuita. Pero uno que todos tenemos a mano es el Solver, que es una herramienta que está dentro del Excel. O sea, el Excel nos permite resolver modelos problemas de optimización. Y tiene la ventaja de que nos permite resolver problemas que se traten de maximizar una función objetivo, de minimizar la función objetivo, o simplemente ver la solución para un valor de z determinado. Pónganse, yo quiero saber. Perdón. ¿Cuánto tengo que fabricar para obtener 50 pesos, 50 dólares de ganancia? ¿Cuántos litros de un plaguicida, cuántos litros de otro? Bueno, y una de las ventajas que tiene es que permite, obviamente, resolver problemas con muchas variables. Y otra gran ventaja es que no solamente nos da los resultados, sino que nos da otro tipo de informes que se llaman informes de sensibilidad o límites, y que nos permite analizar dentro de qué margen se puede mover nuestra solución. O sea, supónganse, puede ser que un día o hagan bien los cálculos y vean que yo ya no gano 3 pesos con el litro de plaguicida familiar, sino que gano 3,5. Entonces, este informe de límites me permite ver si mi solución va a cambiar con esa modificación. O sea, sin tener que resolver de vuelta todo el problema, puedo ver ya si esa solución va a cambiar o no cuando cambie algo dentro del sistema. Bueno, y esto es un ejemplo en un modelo de programación no lineal. Siempre la región factible puede tener un borde, un vértice que no sea un vértice, sino que sea una región curva. Este sería el caso donde una de las restricciones es no lineales. Bueno, y uno de los problemas, por ejemplo, para el caso de programación no lineal, es que a veces puede ser que el método encuentre un máximo que no sea un máximo global, sino que sea un máximo local. Y, o sea, si parte de una determinada solución, encuentra un máximo, pero puede ser que encuentre un máximo local. Si parte de otra solución, puede encontrar el máximo global o no. Entonces, lo que se hace generalmente es probar partir de diferentes soluciones. Si lo que se encuentra en el máximo global, siempre la solución va a ser la misma. Bueno, y el Solver, que es la herramienta que está en el Excel, también permite resolver modelos de programación no lineal, y el método que utiliza para resolverlo se llama método de gradiente reducido generalizado. Y lo que hace ese método es parte de un determinado valor inicial, evalúa una solución en el borde de la región factible, y luego va probando en diferentes puntos, siguiendo un determinado criterio, hasta que llega al valor del máximo. Bueno,
ahora les dije que hoy iban a trabajar ustedes, así que vamos a ver. Acá les hablé del método gráfico, les hablé del método informático, digamos, del Excel, pero anteriormente les había dicho que también una forma de resolverlo es utilizar el método simplex. Entonces vamos a ver de qué se trata ese método simplex, que me permite resolver problemas que tengan más de 2 variables. Entonces, vemos de qué se trata el método simplex. En el práctico, van a tener que resolver el problema también con el método simplex. Entonces, si partimos del problema ejemplo que les di recién, donde el de la química, donde teníamos el de los 2 plaguicidas, este era el modelo matemático que nos había quedado. Z era igual a 3x1 más 4x2, eso estaba sujeto a 3 restricciones, que estaban referidas a los tiempos en cada sector, y así me quedaba que la restricción 1, 30x1 más 60x2 era menor o igual a 900, la restricción 2, 50x1 más 250x2 menor o igual a 3000, y la restricción 3 era 12x1 más 12x2 menor o igual a 300. Entonces, para construir, para poder empezar a resolver con el método simplex, lo que se hace es transformar esas desigualdades en igualdades. O sea, acá tenía como menor o igual, lo tengo que transformar en igual. Entonces, para poder convertir esa en igualdad, voy a agregar 3 nuevas variables a las distintas restricciones. Voy a agregar una variable a la restricción 1, otra variable a la restricción 2 y una tercera variable a la restricción 3. Esas variables que agrego se llaman variables de holgura o variables slacks también. Entonces, una vez que tengo esas variables agregadas, tengo que armar lo que se llama la tabla del simplex, que es donde empieza todo el método. Entonces, para resolver ese problema, tengo que armar esta tabla, donde voy a escribir una columna por cada una de las variables que tengo en mi modelo. Las variables reales y las variables slacks. O sea, en este caso, una variable para x1, una para x2, perdón, una columna para x1, una para x2, una para x3, 4 y 5. Después, voy a agregar otra columna que voy a llamar B, donde voy a agregar los términos independientes de cada restricción. Una columna, que en este caso la llamo XK, y que al principio voy a poner en esa columna los nombres de las variables slacks o de holgura, que son esas variables que agregué, X3, X4, X5. Y otra columna más donde voy a agregar, que es una columna de coeficientes. ¿Qué coeficientes? Los coeficientes que tienen estas variables en mi función objetivo. Como esas variables no estaban en la función objetivo, el coeficiente que tienen es 0. Como tengo 3 restricciones, voy a tener 3 filas. ¿Ah? Y arriba, para ayudarme, voy a agregar también una fila nueva donde voy a poner arriba de cada una de estas variables los coeficientes que tienen estas variables en la función objetivo.
mi función objetivo era 3x1 más 4x2. O sea, el coeficiente de x1 en z es 3, el de x2 en z es 4, y 0, 0 y 0. Luego voy a agregar otra fila donde voy a hacer la sumatoria. Para cada columna voy a hacer la sumatoria de este coeficiente por el valor que tengo en cada columna. O sea, en esta columna voy a poner va a ser 0 por 900, más 0 por 3000, más 0 por 300. Ay, perdón, y me olvidé decirles que voy completando cada espacio con los coeficientes que tiene cada variable en cada restricción. Por ejemplo, x1, en la restricción 1 el coeficiente era 30, en la restricción 2 era 50, la restricción 3, 12. Lo mismo para x2, para x3, para x2 en la restricción 1, en la 2, en la 3. x3 aparece solamente en la restricción 1, entonces el coeficiente de x3 en la restricción 1 va a ser 0. En la restricción 1 no aparece x4, entonces su coeficiente va a ser 0. Y tampoco aparece x5, el coeficiente va a ser 0. En la restricción 2 no aparece x3, entonces el coeficiente es 0. Sí aparece x4, su coeficiente es 1, y no aparece x5. Entonces voy completando la matriz de coeficientes. Y B, como les dije, son los términos independientes. Profe, B es el disculpe, término, sí. ¿qué era C sub K? C sub K es, acá, el coeficiente que toma cada una de estas variables en la función objetivo. En esta función objetivo no aparece x3, x4, x5. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de x3 en la función objetivo? 0. ¿Cuál es el coeficiente de x4 en la función objetivo? 0. ¿Cuál es el coeficiente de x5 en la función objetivo? 0. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Está hasta ahí? Bueno. Entonces, el paso siguiente es resolver. Dijimos, tengo que resolver esto. La sumatoria de este coeficiente por cada uno de estos. O sea, como acá es 0, siempre me va a dar 0, pero es lo que tendría que poner acá sería 0 por 900, más 0 por 3000, más 0 por 300. 0. Para esta columna va a ser 0 por 30, más 0 por 50, más 0 por 12, 0. Como esto es 0, siempre me va a dar acá 0. En el paso siguiente, tengo que hacer la resta entre este valor y estos coeficientes de la función objetivo. O sea, acá me va a quedar 0 menos 3, resultado es menos 3, 0 menos 4, resultado menos 4, 0 menos 0, 0, 0, 0. Bueno, este método lo que hace es, en realidad lo que hace es ir probando cada uno de los vértices de la región factible y parte del inicio, o sea, de las coordenadas 0, 0. Como no produzco nada de x1, no produzco nada de x2, ¿cuánto gano? Nada, 0. Entonces, tengo que encontrar, obviamente, una mejor solución. Para encontrar la mejor solución, tengo que hacer un segundo paso. Entonces, primero tengo que ver cuál es el valor más negativo que aparece en esta resta que hice acá. El valor más negativo que aparece acá es el menos 4. A esa columna
que tiene ese valor más negativo la voy a llamar columna pivot. Y entonces, una vez que tengo determinada la columna pivot, voy a agregar a la tabla una nueva columna llamada tita, que va a ser igual a los valores de B dividido los valores de la columna pivot. O sea, en este espacio voy a ver como el resultado para completar este espacio va a ser igual a 900 dividido 60. B sobre la columna pivot. En este espacio tengo que poner el resultado de 3000 dividido 250. Y en este último va a ser 300 dividido 12. ¿Ah? Estoy tapando esto. Una vez que determino los valores de esa nueva columna, tengo que elegir cuál es el valor positivo más chico que encuentro en esa columna. En este caso, el valor positivo más chico es 12. Entonces, ese valor me va a determinar cuál es mi fila pivot. Tengo una columna pivot y tengo una fila pivot. Y la intersección de la columna pivot y la fila pivot me van a determinar cuál es mi elemento pivot. Entonces, una vez que hallé el elemento pivot, tengo que construir una nueva tabla, ir a la iteración 2. Entonces, voy a la nueva tabla donde tiene que aparecer básicamente lo mismo. La columna, una columna para C sub K, una para XK, una para B, una para X1, X2, X3, X4 y X5. Y tengo que empezar a completar esta columna. ¿Cómo se hace, cómo se completa esa columna? A donde estaba el elemento pivot, fíjense que era este, estaba en la columna 4, era el 250, la restricción 2. Entonces, donde estaba ese elemento pivot, voy a poner un 1 ahora, y voy a completar las columnas con 0. Ah, y otra cosita. Esta columna pivot y esta fila pivot me indica. La fila pivot me dice que de estas soluciones ahora tiene que salir X4 y en su lugar tiene que aparecer X2. O sea, entra en la solución X2. Por lo tanto, cuando construya mi nueva matriz, mi nueva tabla, acá va a seguir estando X3, acá va a seguir estando X5, pero en lugar de X4, en lugar de X4 ahora aparece X2. Y el coeficiente de X2 en Z es 4. Entonces, dijimos, ¿cómo completamos? El lugar donde estaba el elemento pivot, lo completo con 1, y a la columna la completo con 0. ¿Cómo se esta fila, que era la fila pivot, los números que van a ir acá son el resultado de dividir los números que tenía en la fila de la tabla anterior, dividido el elemento pivot. O sea, volvemos atrás. La segunda era la fila pivot. Entonces, ahora, en lugar de poner 3000, el nuevo número que va a ir va a ser
3000 dividido el elemento pivot. O sea, 3000 dividido 250. Me da 12. Para el nuevo elemento, al que está al lado, en lugar de poner 50, voy a poner 50 dividido 250. El resultado es 0,2. Esto era 0, 0 dividido 250, 0. El otro valía 1. Acá había un 1 antes, 1 dividido 250 me da este valor, 0 dividido 250 me da 0. ¿Está hasta ahí? ¿Cómo fui completando esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, ¿cómo completo los nuevos valores de la tabla? ¿Cómo se calcula el nuevo elemento? Para calcular el nuevo elemento tengo que hacer este calculito. O sea, el nuevo elemento que va a ir en la tabla 2 va a ser igual al que estaba originalmente en ese valor, en ese lugar en la tabla anterior, menos el producto del elemento que está en la fila del pivot, que está en la fila de este elemento y en la columna pivot, por el elemento que está en la fila del pivot, pero en la columna del elemento, dividido el elemento pivot. Vamos a ver si hacemos para que se entienda mejor. A ver. Supónganse que yo quiero, a ver, no me acuerdo qué decía en la tabla. Quiero reemplazar este valor de 900, porque este era el que estaba en la fila de pivot. Quiero ver qué pongo en este valor. Vamos a ver, o sea, quiero ver qué valor voy a poner acá. ¿Cómo lo calculo? Esto es lo que yo tenía en mi tabla 1. ¿Qué nuevo valor voy a poner acá? Va a ser igual al valor que estaba inicialmente en ese lugar. Vamos acá. O sea, 900 menos el elemento que está en la fila de ese elemento, pero en la columna del pivot, o sea, este 60, por el elemento que está en la fila del pivot, pero en la columna de mi elemento, o sea, este, dividido mi elemento pivot, que era 250. Si alguien me calcula cuánto es el resultado de esto, ¿alguien tiene una 828. 180. ¿Cuánto? 180. 180, bueno. Quiere decir que en la nueva tabla, en lugar de 900, ahora voy a poner 180. Para que sea fácil esto, básicamente, ¿de qué se trata? Tengo que hacer un cuadrado entre la fila del elemento y la fila del pivot. Y la columna del pivot y la columna del elemento. O sea, esto, esto, esto y esto. ¿Y cuál va a ser el cálculo? El elemento que estaba antes menos el producto de estos dos que están en la diagonal dividido el elemento pivot. Entonces, perdón, vamos a borrar.
En este caso, entonces era 900 menos 60 por 3.000 dividido 250. Dijeron que era 180. Quiere decir, en ese lugar, en lugar de poner 600 creo que era, va 180. Ahora, vamos, acá tenemos los valores, pero vamos a ver otro cálculo. Vamos a ver qué lugar tenemos en lugar de este 30. Tengo que hacer, como les dije, pienso en un cuadrado entre el elemento, el que está en la columna pivot, y los que están en la fila del pivot, o sea, entre estos 4. ¿Cuánto va a valer el nuevo elemento que voy a poner acá? En lugar de 30. 18. Va a ser igual a 30 menos Menos 50 por 60 por 60 50 por dividido 50 250. dividido 250. ¿Y eso me da 18? Sí, Bueno. A ver. En lugar de este 300, ¿qué voy a poner? El que estaba anteriormente, menos, 156 puede ser. pero ¿cómo hicieron el cálculo? 300 menos 12 por 3000 dividido 250. Menos 12 por 3.000 dividido 250. Muy bien. ¿Cuánto les había dado eso? Eso da 156. 156. Entonces acá íbamos a poner 156 y acá era 18. Vamos a ver si quedó así. 156 y 18. Bueno. Completo todos los valores de la tabla con esa formulita. Y ahora hago el cálculo de la sumatoria. Estos eran, entonces me va a quedar 4 por 12, 48, 4 por 0,2, 0,8, 4 por 1, 4, 4 por 0, 0, 4 por 0,04, 0,016. Luego resto esto por los coeficientes de mi función objetivo. Z. Una vez que tengo los valores de la resta, ¿qué tenía que elegir ahí? El valor más negativo. El valor más negativo. Acá tengo un solo negativo, entonces va a ser este. Eso dijimos que me determinaba cuál era mi fila pivot. Y eso me indicaba cuál solución entra. O sea, quiere decir que en la próxima tabla, en lugar de alguna de estas variables, ahora va a aparecer X1. Una vez que tengo ese valor negativo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que agregar una nueva columna a esa tabla que era igual a, que la llamaba tita. Para esto. profe, Y esa no era, perdón, no era la columna pivot y el valor más positivo la fila Perdón, pivot. sí, no es, perdón, sí es, no es una fila, es una columna pivot. Tengo que volver a primer año aprender fila y columna. Es la columna pivot. Una vez que tenía determinada la columna pivot con el valor más negativo, construyo una nueva fila que era igual a B sobre la columna pivot. Entonces, tengo, no sé por qué escribí acá arriba, no, tengo que construir una nueva tabla. ¿Cuál va a ser? Esta es mi columna pivot, entonces acá va a ser igual a 180 dividido 18, 10. 12 dividido 0,2 y 156 dividido 9,6. Esto me da 10.
El otro da 60 y el otro 16,25. 60 y 16,25. Bueno, ¿qué tenía que hacer acá ahora entonces? Tenía que elegir el valor positivo que sea más chico. En este caso entonces va a ser este. Ese me iba a indicar cuál era mi fila pivot. Esa es la fila pivot. La intersección de la fila pivot con la columna pivot me iba a determinar cuál era mi elemento pivot. Y la fila pivot lo que me está diciendo es que en la nueva tabla, cuando construya, ya no va a aparecer X3, sino que va a entrar X1. O sea, la nueva tabla va a ser X1, X2, X5. Una nueva tabla donde acá ya voy a tener X1, X2, X5. El elemento pivot era este, se reemplaza en la nueva tabla, se reemplaza por 1, a la columna se la completa con ceros y los elementos de la fila se calculaban haciendo el valor original dividido el elemento pivot. O sea, en este caso era 180 dividido 18, 10, 0 dividido 18, 1 dividido 18, y completaba. Todos los otros valores lo completaba con la forma que vimos. El valor original menos el producto de los dos que estaban en la diagonal dividido el elemento pivot. Una vez que tengo todos, hago la sumatoria, esta que me pide acá, o sea, 3 por 10 más 4 por 10, 3 por 1 más 4 por 0. Y luego resto esos valores con los coeficientes de mi función objetivo. 3 menos 3, 0, 4 menos 4, 0, menos 0, 0, 122, menos 0, tengo un valor negativo. Significa que existe una mejor solución. O sea, esta tabla, ¿qué es lo que me dice? Que una solución es fabricar 10 unidades de X1, 10 unidades de X2, que voy a tener un sobrante de 60 minutos, en este caso, en el sector, en la restricción 3, porque es donde estaba X5, y que lo que yo ganaría, que el beneficio que yo obtendría fabricando 10 litros de un plaguicida y 10 litros del otro, serían 70 pesos. Pero como existe un valor negativo, eso me está indicando que todavía puedo mejorar esta solución. O sea que esta no es la mejor solución, sino que existe otra mejor. Entonces tengo que hacer un nuevo paso. Tengo valor negativo, esta va a ser la fila pivot, tengo que construir la columna baratita, veo cuál es el valor positivo, más chico, me determina mi fila pivot, el elemento pivot, y construyo la nueva tabla. Cuando yo hago la nueva tabla, que después podemos calcular pueden calcular todos los valores, veo que, ¿qué pasa? Ya no tengo valores negativos, quiere decir que ya no tengo nada que me está haciendo perder. Entonces, eso significa que ya encontré cuál es mi mejor solución. Y de acuerdo a este problema, ¿qué me dice? ¿Cuál es la cantidad óptima que yo debiera fabricar de cada plaguicida? Esto me está diciendo que la solución óptima es fabricar
20 litros del plaguicida familiar, fabricar 5 litros del plaguicida industrial. ¿Y qué me está diciendo? Acá apareció X4. Entonces, me dice que tengo un sobrante en la restricción donde está X4. Era la restricción 2. No me acuerdo si era el sector mezcla o cuál. ¿De cuántos minutos me quedan, me sobran en ese sector? 750. Y si no aparecen X5 ni X3, ¿qué significa? ¿Tengo sobrantes en los sectores 1, en los sectores 3 o que ocupé todo? ¿Ocupé todo? Ocupé todo ese recurso. Por eso esta es una mejor solución. ¿Y cuál es la ganancia máxima que voy a obtener con esta solución? ¿Cuánto vale mi Z? 80. O sea, la máxima ganancia que yo puedo obtener es 80. ¿Está? Entonces, este es el método simplex. Es el que inventó George Dancing y es el que dio el mayor auge, digamos, al desarrollo de la programación lineal. ¿Por qué? Porque me permite resolver muchas más variables. Acá puedo tener X2, X3, X4 y después las variables slack, X5, X6, X7. Obviamente, cuanto más variables, probablemente voy a tener más tablas que crear, más iteraciones que hacer para llegar a la solución. Pero básicamente el método lo que hace es ir siempre mejorando y encontrando una mejor solución que la anterior. Profe, ¿y cómo identificamos cuántas variables de holgura hay que poner? Porque en este caso puso X3, X4 y X5. Porque tenés 3 restricciones. Va una por cada restricción que tenés. Acá había 3 restricciones. Había problemas en 3 sectores. Entonces, una X3 es para una restricción, X4 para otra, X5 para la otra. O sea, las variables slack no se repiten. Si X3 ya aparece en una restricción, no puede aparecer en la 4 y la 5. Si tengo mi problema, hubiera tenido 2 restricciones únicamente, entonces X5 no iba a aparecer, iba a ser X3 y X4. Si hubiera tenido muchas más restricciones, entonces voy a necesitar X3, X4, X5. O sea, la cantidad de restricciones, perdón, la cantidad de variables slacks está relacionada con la cantidad de restricciones que tiene mi problema. Bueno, ¿se entendió más o menos el método? Es engorroso porque no hay que equivocarse, digamos, al hacer el planteo, el cuadradito ese para multiplicar. Por eso, después, bueno, acá tienen los valores, practiquen ustedes y traten de resolverlo. Pero ¿se entendió más o menos lo que tienen que ir haciendo Sí, profe. Sí, profe. en el método? Bueno, Hay que tenerlo más en cuenta eso de no equivocarse porque es como muy, ¿sí? como Y álgebra cuando parece. y cuando tenés negativos, números negativos, Claro, números por eso. cero, peor, porque es menos, cuando tenés menos, te Sí. comiste el menos y lo estás sumando, restando en lugar de sumar, así que Sí, sí. parece las matrices de álgebra. Y sí, más o menos es más o menos un método de Gauss, digamos. Y obviamente acá tengo 2 restricciones. Cuando tengo, tengo 2 variables, si tengo 3 o tengo 4, la matriz se hace mucho más grande, o sea, mayor cantidad de números que hay que ir resolviendo, porque, o sea, no se olviden que cada uno de estos valores lo tengo que ir determinando de a uno, digamos, cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale. Bueno, entonces, tenemos el método gráfico, tenemos el método simplex, y falta ver, que yo se los mencioné nomás, pero no le mostré cómo usar el método solver. Cómo usar el solver de Excel.
Vamos a ver el... ¿Dónde dejé? Tienen que busco estoy encontrando el PowerPoint. Compartir. Bueno, les muestro primero, a ver si lo puedo ir haciendo. ¿Alguien copió el modelo matemático, cómo era? Yo tengo la ecuación, profe. Bueno, vamos a ir viendo si lo podemos ir haciendo. Tienen que... si lo quieren ir haciendo en el, a ver, en el Excel. No sé qué le pasa a mi Excel. Ahí está. Bueno. ¿Se ve ahí el Excel? Sí, profe. Miren que se me tildó algo. Bueno, acá ustedes pueden empezar planteando el problema de cualquier manera, digamos. O sea, vamos a poner un título, que no sé por qué no me deja escribir. Ahí está. Vamos a poner química nodo. Podemos poner, a ver. Secuestra. Acá vamos a poner variables. Plaguicida familiar, tenemos el plaguicida industrial. Vamos a poner ganancia unitaria, o sea, cuánto gano con cada uno de los plaguicidas. Vamos a poner acá el título. Ganancia total. Bueno, entonces tenemos, en principio tenemos dos variables que vamos a darle el valor 0 inicialmente a cada uno. Vamos a poner los valores de las ganancias que nos brinda cada uno de esos plaguicidas, y vamos a escribir como fórmula cómo sería la función objetivo. O sea, sería
A ver. C5 por C6. ¿Por qué? Ahí está. En principio tengo 0. Entonces, puedo plantear las restricciones. NIA 3. Los sectores tienen anotado cómo era, porque la verdad era mezcla, filtrado, pero me acuerdo de la restricción 1 exactamente. No miro. F1, profe, era 30 por X1 más 60 por X2. La primera restricción estaba en el sector mezcla. La segunda, vamos a poner primero dónde estaba. ¿En qué sector era? ¿Tienen anotado? En filtrado. Filtrado, y el otro es envasado. Entonces es filtrado. No sé por qué. Filtrado y envasado. Bueno. Vamos a poner los coeficientes. No sé por qué me quedó. ¿Mezclado era acá? Bueno. Sí, profe. Ah, Sí. no Es sé, que- bueno, no sé por qué me queda así. Muy loco este. Pero que si no, no me va. Bueno. No sé. No me deja escribir. Si no, no me va a tomar. Vamos a poner nomás M. Sector mezcla. El sector filtrado. Y el sector envasado. Bueno, los coeficientes para la variable X1 era, ¿cuánto me habían dicho? 30 en la restricción 1. Sí, profe, 30 30. 30 y 60. en esta, 60, Sí. 60. Y eso tenía que ser menor o igual a 900. 900. La restricción 2 era 50. 50, 250. 250, menor o igual a 3000. 3000. Sí. Y en el sector envasado era 12, 12. 12 y, sí, y 300. 12 y 300. Bueno, acá vamos a ponerle, le podemos poner de título cuánto tenemos disponible de cada recurso, cuánto es necesario de cada recurso. Y en esta columna vamos a escribir la fórmula matemática de esta restricción. O sea, sería igual a X1 por el coeficiente más X2 por el coeficiente. Y vamos a fijar. Ahí está. Bueno, como al principio la variable 0 me va a dar 0. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, planteé en esta columna planteo la restricción, o sea, la función matemática que me representa esta restricción. ¿Está? A ver, que este justo...
Esperen que ahora nos voy a encontrar el solver. Bueno, busco. Vamos a... Ahí no estaba. No. Esperen que no estoy encontrando. ¿Dónde están? Es que de acuerdo al Excel a veces cambia, entonces... Fórmulas, no tengo... No me digan que no lo tengo, se me borró. Bueno, si ustedes no lo tienen puesto, si no lo tienen... ¿Qué? Que encima esta barra no me deja ver, pero estoy... ¿Cómo se llamaba la operación? Solver, no estoy encontrando ni cómo buscar. Eso por no probar en esta computadora antes, pero bueno, me anda re lento. Pero si no lo tienen puesto, tienen que ir a opciones, complementos, si no me equivoco. Acá está, complemento de aplicación activo, Solver, ¿sabes? Lo tengo, pero no lo estoy encontrando. Ahí está. ¿Lo encontraron ustedes? Ay, no está muy lento algo tiene el Excel acá que no me deja. Profe, disculpe, ¿cuál era el necesario que es 00 que indicaba? Porque yo hice la formulita. Espera, voy a hacer una cosa. Deja de compartir y les voy a compartir el PowerPoint nomás porque se me traba el... Bueno. Fíjense, ahí donde yo puse, mi variable era 0, necesaria, tengo que escribir la fórmula, la formulita matemática, esa que representaba la restricción 1, que era el 30 x1 más 60 x2 menor o igual a 900. O sea, esta parte por ahora me olvido, o sea, esta fórmula, esta función es la que tengo que escribir en necesarias. Pero como mi x1 es lo que va a variar, la tengo que escribir como fórmula. Entonces, eso va a ser igual a x1, que acuérdense que es este valor que está acá, que le di el valor 0 inicialmente, por 30 más x2 por 60. En la nueva restricción va a ser igual a x1 por 50 más x2 por 250. Y así las tres. ¿Se entendió, Mariana, ahora cómo planteaba la...? Sí, profe, se entendió. Bueno. ¿Y siempre inicialmente las variables pongo como 0? Sí, para la programación lineal sí, generalmente le ponen con 0. Cuando se trata de programación no lineal, muchas veces dan resultados erróneos cuando uno parte del origen de 0, 0. Entonces, generalmente se le da otro valor que no parta justo del origen. Pero para programación lineal sí, generalmente se pone primero 0 y 0. Bueno, entonces, una vez que tengo eso, está planteado, bueno, la ganancia también la había planteado en forma de tabla. Esperen que
en forma de tabla, perdón, en forma de función, entonces 0, 0. Ahí sí voy a herramientas, Solver, ¿pudieron encontrar o no? Sí, profe, yo tenía oculto en la complemento, activé el complemento y anduvo. Claro, y después, ¿dónde lo encontraste? ¿En datos o en herramientas? En datos, sí. Una vez que activé el complemento apareció automáticamente ahí. Sí, bueno, a ver. Si puedo. Un segundo, a ver si me deja volver a. Que no sé por qué se me traba el Excel. ¿Ves? Ahí me apareció, pero no, se me tilda, así que voy a volver nomás al PowerPoint. Ustedes lo pueden ir haciendo ahí. Compartir. Entonces, una vez que voy al Excel, la primera pantalla, Jonathan, ¿vos lo tenés abierto? ¿Lo tenés, cargaste el problema? Como para ver Sí, la profe. pantalla, porque Claro, sí tengo. podés compartir vos tu pantalla, entonces, ¿cómo aparece cuando vas a Excel, a Solver? Porque cambia un poquito, digamos. Dale, me comparto. Entonces estaba en datos. O sea, no sé por qué a mí el Excel acá se me tilda. Acá está. Bueno, él fue a Solver y te apareció, bueno, establecer objetivo. Acá tengo que señalar cuál es la celda donde yo escribí la función que representa la función objetivo. En este caso es F457. O sea, en a ver si, yo no sé si puedo interactuar. Ahí donde ven el B465, tengo que marcar. Perdón, no sé qué apreté, pensé que se me había cortado el zoom. Bueno, lo pusiste como fórmula. O sea, ahí donde dice establecer objetivo, tengo que señalar la celda donde escribí mi función objetivo. En esa. Sería esta, F457. Ahí está, 457. Bueno. Después me pregunta qué quiero hacer con la función objetivo. Si quiero maximizar, minimizar o encontrar un determinado valor, que es lo que les dije que también les permite hacer el Excel. En este caso es maximizar, entonces está bien que seleccione esa. Después me dice cambiando las celdas de variables. O sea, tengo que decirle en qué celdas están mis variables. O sea, esos valores 0 que yo puse inicialmente, que serían C456 y CD, ahí, bueno, tengo que señalar esas dos celdas, porque esas son los dos valores que puede cambiar el problema. Exactamente, esas dos. Esas son las variables. Y tengo que ver sujeto a qué restricciones. Entonces voy a agregar, acá al costado elegí agregar, en qué celda está la función que me representa mi primer restricción. En este caso sería tu E461. Ahí está. En esa celda está la función. Tiene que ser menor o igual
¿a qué valor? Marco donde está 900. Marco la celda donde está eso. Ahí está. Bueno, entonces aceptar. Luego voy a agregar, para agregar y hago lo mismo con todas las restricciones que tenga. O sea, marco la celda donde tengo la función, defino si es menor, igual, mayor, y veo a qué valor tiene que ser. Te queda una última. Bueno, y ahí donde dice método de resolución, acá no es un modelo de programación no lineal, o sea, tengo que elegir el que dice modelo LP, Simplex LP. Quiere decir que ocupa el método Simplex para resolver modelo de programación lineal. Bueno, y ahora resolver. Abajo, ahí, resolver. Y ahí, fíjense, con resolución de sol y marcar los tres que dice informes, responder, sensibilidad y límites, seleccionar los tres, que están a la derecha. Ahí está. Bueno, y ahí aceptar. Bueno. Y fíjate que ahí te dice informe de respuesta 1, donde vos habías, donde tenías el problema. No, poné la hoja donde tenías el Excel. Primero, vamos a ver. Jonathan, fíjate que tenés algo, una barrita, algo de la del Zoom debe ser que está tapando. O sea, nosotros la vemos como gris, subíla un poquito. Ahí está. Bueno, fíjense que ahí donde decía 0 y 0, ahora ya aparece un valor, en este caso 20 y 5, producto 1, 20, producto 2, 5, y ya me da un valor de ganancia. Quiere decir que la solución es producir 20 litros del 1, 5 litros del 2, y la ganancia va a ser 80. Y después, donde dice necesarias, fíjense que dice 900 para la restricción 1, y disponible 900. Quiere decir que ocupé toda mi restricción 1. En el sector filtrado dice 2250, y el disponible es 3000, quiere decir que ahí tengo un sobrante, no ocupé toda la restricción. Y en la restricción 3 necesité 300 y tengo disponible 300, quiere decir que ocupé todo lo que tenía. Bueno, ahora vamos a alguna de esas hojas que se generó abajo, dice informe de respuestas. O sea, lo mismo que tenemos acá, nos dice también acá. ¿Cuál es la ganancia? 80. ¿Cuál es el valor final, la solución? X1 que valga 20, X2 que valga 5. Después va a las restricciones, que dice vinculantes son las que ocupé totalmente, y no vinculante es la que no ocupé totalmente. Acá significa que ocupé totalmente la restricción 1, la restricción 3, y la que dice no vinculante y 750 es la que me sobra. ¿Cuánto me sobra? 750. Es ese valor que está ahí. O sea, tengo todavía 750 minutos disponibles en el sector filtrado, que no los ocupé. A ver otro, el informe de sensibilidad. Bueno, en el informe de sensibilidad, lo que me está diciendo es cuánto puede aumentar o cómo puede variar cada coeficiente si mantengo todo lo otro igual, sin que se modifique mi solución. O sea, supónganse que se encuentra que
que ya no gano 3 pesos con cada plaguicida familiar, sino que quiero ganar más. Entonces, o que se gana 3,50. Entonces, lo que me dice este informe es que a ese coeficiente que inicialmente valía 3, lo puedo aumentar en 1 unidad o lo puedo reducir en 1 unidad sin que varíe esta solución de 20 de 5. Obviamente sí va a variar el valor de Z, pero la solución va a seguir siendo 20 y 5. Lo mismo con la otra. Si se mantiene todo lo otro, ¿qué me está diciendo esto? Que en lugar de ganar 4, puedo ganar hasta 6 y la solución no va a cambiar, o que puedo ganar 5 y la solución va a seguir siendo la misma. Vamos al otro cuadrito referente Profe, a la disculpe, restricción. ¿Sí? ¿puedes repetir lo último? Claro, o sea, el informe de sensibilidad me dice qué variación pueden tener los datos de mi problema sin que se modifique la solución, o sea, sin tener que calcular todo de vuelta. Este informe, en la parte de arriba, que me dice permisible aumentar, permisible reducir, me está diciendo que el coeficiente de la función objetivo de la variable x1, que varía 3 inicialmente, puede valer hasta 4, o sea, lo puedo aumentar hasta 4 o lo puedo reducir hasta 2. Y si varía entre 2 y 4, y calculo de vuelta, supónganse que quiero calcular de vuelta el problema, voy a ver que la solución va a ser la misma. O sea, x1 igual a 20 y x2 igual a 5. Esa solución no va a cambiar. Sí va a cambiar el valor de z. O sea, si yo, en lugar de ganar 3, gano 4, obviamente no voy a ganar 80, voy a ganar más, produciendo la misma cantidad, 25. O sea, no voy a tener que cambiar la cantidad de cosas que voy a producir. Lo mismo me dice en qué margen puedo mover el coeficiente objetivo de mi variable 2. Significa que en lugar de 4, eso puede aumentar hasta 2 veces más, o sea, puede aumentar hasta 6, y se puede reducir en 1 unidad, y esta solución de 25 no se va a modificar. La solución va a seguir siendo 25. Gracias, En este otro cuadro de las restricciones, lo que es importante es lo que se llama el precio sombra. El precio sombra me indica cuánto aumentaría mi ganancia si yo pudiera aumentar en 1 unidad el recurso ese correspondiente. O sea, si yo, este precio sombra me dice que si en lugar de tener 900 minutos disponibles en el sector mezcla, yo pudiera tener 901 minutos disponibles, ya no ganaría 80, sino que ganaría 80,033. ¿Se entiende? O sea, por cada minuto que yo logre aumentar ese 900, voy a aumentar mi ganancia en esta cantidad, 0,033. Ahora, ¿puedo aumentar cualquier valor hasta el infinito? No. Solamente puedo aumentar 112,5 unidades más. O sea, hasta 1012,5 los minutos disponibles. Y solamente voy a poder reducir 150, sin que se modifique mi solución esta de 25. Ahora, en el sector filtrado, como yo ya tengo un sobrante, ¿me va a influir en algo que yo tenga más minutos sobrantes? No. Voy a
no voy a ganar nada, por lo tanto el precio sombra es 0. Y este precio sombra de 0,16 me indica que por cada minuto que yo logre aumentar en el sector envasado, voy a ganar 0,17. Quiere decir que si en lugar de tener 300 minutos disponibles, tengo 301 minutos disponibles, no voy a ganar 80, sino que voy a ganar 80,17. Entonces, si a mí me costara igual, o sea, me es lo mismo, o sea, evaluando otros factores, me es lo mismo mejorar el sector mezcla y o el sector envasado. ¿Cuál de los dos me convendría mejorar? El sector ¿En cuál mezcla. me convendría? ¿En cuál? No escuché. El sector mezcla. Puede ser el envasado, porque hay más ¿Qué me indica ganancia. el precio sombra? El sector envasado. Claro, Porque el Ah, sector si envasado yo, es más grande. claro, si yo mejoro 1 minuto el sector mezcla, mi ganancia aumenta 0,033. En cambio, si yo aumento 1 minuto al sector envasado, voy a ganar 0,17 más. sí, sí. Entonces, ¿en cuál de los dos sectores me conviene invertir para mejorar esa ganancia? En el sector envasado. Y tengo entre qué valores me puedo mover. Fíjense que acá donde me sobra recurso, yo puedo aumentar infinito, sería esto, porque en realidad si ya me sobra y aumento más, no va a cambiar nada. Y en cuanto puedo reducir 750, o sea, cada vez que yo esté cambiando esto, en realidad voy a estar modificando la forma de mi región factible. Por eso es que puedo modificar esos parámetros, pero tengo un límite, o sea, no es que puedo modificar todo lo que quiera. Y lo bueno de estos informes es que me permite analizar estas cosas y quizás no volver a resolver todo el problema, porque si yo sé que mi coeficiente objetivo puede variar en una unidad y mi ganancia aumentó o disminuyó un poquito, bueno, si está dentro de este margen de aumentar 1, disminuir 1, ya sé que mi solución va a seguir siendo la misma, 25, y no me va a ser necesario recalcular todo el problema. Entonces, estos informes de sensibilidad me permite ver dentro de qué variabilidad puede tener mi sistema, dentro de qué márgenes puedo moverme. Y creo que vimos todo, el informe de límites también estaba, no me acuerdo. A veces cambia un poquito de acuerdo a la versión del Excel también. Bueno, este es límite superior 25, no, este 2060. No. Bueno, pues esta es la función objetivo. Tiene que ver con los márgenes en los que nos podíamos mover. O sea, pero acá el más importante es el informe de sensibilidad, digamos, sobre todo cuando analizamos las restricciones y cómo podemos variar los coeficientes. Bueno. Dejo compartir. Muchas gracias. No, gracias a vos que me salvaste porque no sé. Sí. Una última cuestión. Cuando en el último que era 300 y era el permisible, que era 60 y 60, quiere decir que teníamos el precio sombra 0,17. Quiere decir que nosotros podemos aumentar tipo 60 minutos hasta 360 o disminuir. Sí. Ah, ok. Claro. Y si vos disminuís, en ese caso, ¿cuánto te va a estar disminuyendo tu función objetivo en esa cantidad, digamos? Si mejorás, vas a ganar. Si disminuís, vas a perder esa cantidad. ¿No?
Bueno, para el informe van a tener que resolver un problema porque tiene más de una variable con algún software. Pueden ocupar el solver, pueden ocupar otros software que tengan. Yo les voy a subir, como hay un tutorial de uno de los software, que no me sale ahora el nombre, perdón, se me hizo una laguna, que en realidad es el tutorial, pero les resalté en ciertas partes de ese tutorial cuáles son los pasos que hay que hacer. Y después hay otro que yo no lo ocupé todavía, pero sé que años anteriores hay chicos, capaz que ustedes también ya lo ocuparon, que se llama R, que también permite resolver este tipo de problemas de optimización. O sea, el que ustedes elijan. Yo les mostré el Excel, que es el más accesible para todos, pero si ustedes trabajaron alguna vez con R o con algún otro software y lo quieren resolver con ese, no hay ningún tipo de inconveniente. Una cuestión que por Sí. las dudas si a los chicos no le apareció en su Excel el solver, tienen que ir a complementos y cuando abrió esa ventana tienen que ir a ir, que está abajo, y ahí tienen que tildar solver y ahí aparece. Ujú. Sí, generalmente no está cargado, o sea, si no lo ocuparon nunca, lo más probable es que tengan que buscar en complementos y seleccionarlo. Lo que pasa es que a mí no sé por qué, bueno, como que se me tildaba el Excel, por eso le pedí a su compañero que comparta, si no íbamos a estar hasta mañana. Bueno, ¿se entendió más o menos qué representa cada factor en el informe de sensibilidad o cómo resolver el problema? Sí, profe, quedó claro. Bueno, gracias Jonathan por tu colaboración. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos estamos viendo la semana que viene. Ya saben, si cualquier duda que se les presente, me consultan, me van consultando respecto del trabajo práctico. Profe, yo le quería consultar, le quería avisar que ya volví y quería hablar con usted por el tema del primer parcial. No sé si quiere que me quede conectada o le pregunto por WhatsApp. No, pregúntame como por WhatsApp más, pero en todo caso, bueno, después lo vemos con el ingeniero Cierto, porque no hablamos todavía, hay también gente que tiene que rendir el recuperatorio, así que probablemente sea el mismo día, pero igual comunicate y haceme acordar, digamos así, vamos viendo la fecha. Dale, profe, muchas gracias. Entonces le hablo mañana por WhatsApp. Bueno, mandamos mensajito. Profe, la entrega de este TP es la semana que viene también, junto con lo otro, ¿o para cuándo era este trabajo? No, tómense una semana más porque hoy recién vieron la parte que faltaba de Ajá. Simplex y eso. Bien, bueno.